de barco en Litri. Y lo primero que quiero decir es que estoy muy nervioso, porque yo estoy muy acostumbrado a hablar en público en otros sitios, pero este es el público más importante, ¿no? Así que mis disculpas si nos trabamos. Yo estoy aquí con un montón de amigos porque soy millonario en amigos. Esta persona que me va a presentar, que es Daniel Noemí Muyoma, que ha sido mi compañero cuando hacía el doctorado, después mi compañero de piso cuando tuvo su primer trabajo, y ha querido venir desde Boston, vive en Boston, para acompañarme en la presentación de este libro antes que desaparezca en el río. Están aquí amigos de Michigan, donde yo también hice mi doctorado, están mis amigos de Béjar, está por supuesto mi familia, mi padre, Fernando, que lo conoceréis, Fernando Iglesias, mi madre, María Carmen, y mi tía Ana, y todas las primas Sayans, que son muchas, y si las empiezo a decir, pues no habría presentación, ¿no? Pero muchísimas gracias. Voy a darle la palabra primero a Daniel y decirles de partida que este es mi poema de amor al río, a mis amigos de Béjar y Barco y a los pueblos indígenas de Chile, Argentina y Bolivia, y esto voy a explicarlo después. Entonces, si me acompañan para dar un aplauso a Daniel para agradecerlo, se lo hago. Buenas tardes, amigas, amigos, Fernando, María Carmen, Ana. Gracias a todos ustedes por venir, gracias a ti por invitarme a participar de esta feliz ocasión. Para mí no es solo un honor y un regalo poder estar compartiendo con vosotros en la tierra, como es fácil de advertir. Yo no soy la calle. Otros fueron los ríos de la infancia. Y estar aquí hoy es un poquito, hacerse parte de estos aires de la historia. Es también un regalo de amistad radical que Luis me hace, y para que las palabras siempre serán suficientes para agradecer, y para que todas las copas de vino siempre van a requerir una más. ¿Podría poner el título? Más fuerte. ¿Ahí sí? Okay. Gracias. Ahí. Conozco a Luis hace más de un cuarto de siglo. Hemos compartido libros, bogavantes, estudios, copas, apartamentos, un artículo sobre una película que fue un bestseller académico, nevadas, ciudades, más copas, paellas, ceviche, viajes en coche, protestas, risas y tristezas, y muchas otras cosas que quizá me vaya a recordar después. 25 años durante los cuales he tenido la fortuna de escucharle, de reírme, de leerle. Pero cuando Luis me pidió que hablara sobre este libro, reconozco que la idea me cogió. Hablar aquí, en el barco de Ávila, yo lo conozco desde mi desconocimiento total, profundo. Le escribí un correo que intentaba no sonar desesperado preguntando, ¿pero qué digo? Y me respondió, mira, lo que quieras. Me ayudó mucho. Quizás explicar un poco del género, no ficción, ensayo, crónica, qué es ficción, qué no es ficción, que todo es mentira porque nada sucedió exactamente así, pero que todo es verdad porque es exactamente como lo recuerdo. Leí el correo varias veces intentando entender. Y claro, me acordaba que él me había dicho, me había contado que los editores se complicaban mucho con el género del libro, ¿no? Que si era esto o lo otro, ensayo, novela, ficción, no ficción, chicha, limonada, cubata, con sin hielo, vaso doble, rock and roll. Volví a leer el texto varias veces. Y lo que voy a decir no es cierto, pero es verdad. Porque es lo que las páginas leídas marcan en la memoria, como lo recuerdo yo. Porque antes que desaparezca el río hay muchas cosas. El paso doble es rock and roll. Y en todas ellas, la memoria estalla como en momentos de peligro, hace presente el pasado y demuestra que ese gesto es importante, necesario, imprescindible si queremos que haya un mañana. Recordar, para Luis, es un acto de resistencia, no solo individual, sino colectivo, de
todas y todos nosotros. Sus memorias, sus historias nos llaman, convocan. Las historias que crean un diálogo entre los veranos a la ribera del río Tormes y el desierto de ese otro literal mundo de la cordillera de los Andes. No hay duda, este es un texto de crítica ecológica. Lo mejor en ecocrítica que he leído, atravesado de nostalgia. Pero la nostalgia es una palabra peligrosa, ¿no? Una palabrita muy peligrosa. Es echar de menos el pasado, puede ser, en muchos casos, engañoso. ¿Qué extrañamos cuando extrañamos el pasado? Hay una ficción clásica que hace una pensadora rusa, y rusas saben de nostalgia, mucho. Entre una nostalgia restauradora y una reflexiva. La primera es como la onda de Trump, que dice que el pasado fue mejor y que volver a ser pasado, pero por supuesto ese pasado nunca existió. Sí. La otra es la nostalgia reflexiva, es una mirada del pasado con los críticos, lo intenta entender, explicar, pero no lo fija, no lo canoniza. Luis ciertamente recorre esta corriente reflexiva, pero creo que da un paso más. Y podemos decir que él nos propone una nostalgia creativa, una nostalgia que es realidad y que es ficción. Y es ella lo que en ella las palabras del río se convierten en temblor de tierra y los susurros del desierto en agua y cubanas de nos invaden. La ficción, entonces, una palabra también muy complicada, pasiones, aguasones, porque en un principio, y eso el libro lo dice hermosamente, fue el agua. Como probablemente ustedes recuerden, una de las grandes y primeras ficciones de la literatura en lengua española comienza con el nacimiento del protagonista en un río. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por lo cual tomé el sobrenombre, nos dice el Lazarillo, para luego narrar las aventuras y desventuras de su infancia y adolescencia. El Tormes es donde todo emerge, la realidad y la literatura, donde todo comienza. Es el río que no solo, como había dicho un poco antes, Manrique, la vida, sino que da la vida. La semejanza entre el Lazarillo y antes que desaparezca el río no es solo superficial. Evidentemente, los tiempos son otros, aunque quizás hay cosas que no hayan cambiado tanto. En el Lazarillo leemos: yo, como estaba hecho al vino, moría por él. Y al final Lázaro se dedica a pregonar vinos. Pero también hay la semejanza que es más profunda, más radical. Los dos son lo que antes llamábamos novelas de formación, es decir, historias de personajes en su paso difícil de la adolescencia a la adultez, a ser parte de la sociedad. Es un camino arduo para llegar a buen puerto, arrimarse a los buenos. Pero más aún, me atrevo a decir que es el río el que constituye las venas de ese camino en las dos historias. El río es el lugar y el tiempo del aprendizaje, del cobijo y, por supuesto, del amor. En la ribera verde y deleitosa del Sacro Tormes, dulce y claro río, escribe el maravilloso Garcilaso en la segunda égloga, y luego sigue unos versos que bien podrían estar destinados al autor de este libro. Aqueste, el viejo Tormes, como un hijo, lo metió al escondrijo de su fuente, de donde va su corriente comenzada. Y después sigue Garcilaso, Luis Martín Cabrera, ya de género, ciencia instruido, fuese a coger el fruto sin tardanza de futuras esperanzas, describiendo las cosas, escribiendo muy conformes a las que había de Tormes aprendido. El río nos enseña, aprendemos del río. Pero, ¿qué pasaría si el río desaparece? ¿Qué pasaría si el río, como ya cantaba Serrat hace 50 años, deja de cantar?
le debo la referencia a Carlos, que está aquí presente con nosotros. ¿Qué pasaría si, como cantaba Maná, como mexicano, lloramos todo unido? Si la pregunta por la desaparición de una realidad urgente se convierte en la bisagra genial, profunda, radical, que nos ayuda a entender la realidad de los pueblos andinos, del otro lado del mundo, destruidas por la extracción del litio, porque a fin de cuentas, ese mundo, ese otro mundo, que parece tan diferente, en el que los volcanes y la sal son seres vivos, se asemeja mucho más al mundo nuestro de lo que creemos. Y al mirarnos en el espejo, advertimos que vivimos también en momentos de peligro. La lucha es aquí y la lucha es ahora. Una lucha ante la realidad. Aprendemos en las páginas del libro que parece inevitable. Las consecuencias del calentamiento global son literalmente globales. Hoy día en la mañana fuimos bañando al río y uno de los lugares donde hace no tanto tiempo uno podía bañarse, se cortaba Luis felizmente, hoy día no había casi agua. Y es algo que vivimos diariamente, ¿no? Y creo que hoy nos hace sentido la atracción científica y meteorológica, la convierte en un impacto directo en nuestros sueños, en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que tomamos, en los polvos que nos echamos y en lo que no, en las puestas de sol que seguimos a flor de piel y la de aquellos y aquellas que vienen después de nosotros. Porque la lucha por el futuro es por el futuro no solo del río, sino también de nuestras memorias. Y desde ahí, de nosotras mismas, de nosotros mismos. Pues creo, antes que desaparezca el río, se trata también de enfrentarnos con la mortalidad propia. Cuando el narrador, ya no tan joven, de esta ficción verdadera, contempla a otros jóvenes, sí jóvenes, jugando y bañándose en el río, necesita la voz lúcida de su compañera Carol, que le revela lo que ha estado todo el tiempo latente. Maldito el águila, nadie se vaya dos veces en el mismo río. Miro a estos jóvenes tan llenos de vida, con esa juventud insultante y todo el futuro por delante, y es irremediable pensar que yo tengo más pasado que futuro, y que quizás por eso me aferro a mis recuerdos, a la nostalgia de mis amigos, al fulgor del verano y de una juventud que ya solo existe en mi memoria. Pero entonces, en ese momento de reconocimiento, en ese instante en que nos damos el alcachofazo, nos invade la certeza de que se escribe para seguir vivos, para que incluso aquellos que ya no están, Miguel González, Rodolfo Moreno, Benito Nieto, sigan presentes con nosotros. Sin la escritura, sin la ficción, así como sin el río, no podemos vivir. Estas historias quedarán para siempre y desde su radical belleza y regalo, ellas nos dicen, al igual que otro gran escritor de ficciones, el colombiano Gabriel García Márquez, hablando sobre otro río, dice que la vida es más la vida que la muerte, lo que no tiene fin. Cuando volví a leer el libro de Luis, tenía las hojas impresas, esparcidas por todo el suelo, el salón, se acercó mi hija Zoe de 8 años y me preguntó, ¿qué estás leyendo? Sin esperar la respuesta, con una hoja y solo preguntas, ¿no? Y es una historia, me dijo. Sí, es una historia que escribió el papá de Delia. Le respondí. ¿Y cómo termina? Me preguntó. Yo la miré sonriendo. No sé. Titubeé por un instante y dije, no termina, esta historia todavía no termina. Fue como que no había entendido y siguió su camino. Y yo me quedé rumiando la idea que la historia no termina, que no queremos que termine, que podemos hacer que no termine, que podemos hacer que no desaparezca. Lo que sí termina, porque sé que lo que queremos es escuchar a Luis, son estas palabras, que se han alargado ya demasiado. Solo quiero agradecerles a vosotros por la paciencia y a Luis por el regalo de su escritura urgente y hermosa, que como su amistad es la más verdadera y la más real
de todas las ficciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se me han olvidado dos cosas fundamentales. Una, darle las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Vasco de Ávila por tenernos el espacio y muy en particular a Leticia Alonso, que ha hecho posible que todos estemos aquí hoy, todos juntos. Y también se me ha olvidado recordarle a todo el mundo que, como ya han podido comprobar, los dos somos profesores de literatura, ¿no? Y se nota afortunada y felizmente en todo, en todas las referencias y en el texto maravilloso al que va a ser definitivamente muy difícil seguir. Bueno, lo que voy a hacer es contar un poco cómo se me ocurrió la idea de escribir el libro y voy a leer un par de fragmentos, sé que algunas personas ya lo han leído, para que puedan tener una idea de exactamente de qué va todo esto, ¿no? La verdad es que este libro a mí se me cruzó en el camino. Yo desde el año 2016 estoy trabajando en un proyecto de historia oral que se llama Proyecto Transandino del Litio. Pueden ver el vídeo que yo les voy a mostrar hoy, si van al código QR se puede entrar y si tienen más interés pueden ver fotografías y vídeos. Y es un proyecto que he estado desarrollando con comunidades indígenas de Argentina, Bolivia y Chile, que es una zona, son desiertos de altura, salares, ¿no? Donde está entre el 60 y el 70% de las reservas mundiales de litio. Y obviamente son cuencas cerradas, rodeadas de volcanes, es decir, no entra agua de un río y luego sale, sino que todo el agua que hay cae de esos volcanes y de los acuíferos en esos valles que son como un sombrero dado vuelo, ¿no? Entonces, si uno empieza a sacar litio de ahí, inevitablemente, si sacas agua y sal, esos sitios se van a secar y esas comunidades no van a poder vivir ahí. Entonces yo, un poco haciendo de abogado del diablo, a todas las personas que entrevistaba les decía, vale, pero ¿por qué no podéis iros a otro sitio? ¿Por qué no podéis...? ¿O qué pasaría si se secara definitivamente el salar y ya no pudierais vivir aquí? Porque esto tendría... ¿Qué impacto tendría? Y les quiero mostrar, si me deja la tecnología, uno de esos vídeos para que vean cuáles eran las respuestas y cómo llegamos de ese trabajo a este libro que tiene que ver con el río Tormes y con la posibilidad de que desaparezca, enferme o pierda la vitalidad con la que lo hemos conocido probablemente todas y todos los que estamos aquí. Entonces, va a empezar. La minera, ya como sabe que hay un movimiento de comunidades que tienen que respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada, ellos ya han cansado de molestar al presidente, porque mi hermana y la presidenta han ofrecido camioneta, casa y todo, y ella no aceptó. Pero ahora lo que hacen es buscar por las personas, así por cada persona de la comunidad. Para dividirlo, le hacen firmar, ¿qué no? Bueno, y por ejemplo, hace poquito pasó en mi comunidad que han hecho firmar un papel a unos primos que vivían abajo, pero no sé qué le habrán dicho, qué le habrán dado, como estaban tomaditos, firmar, pero ahora buscan eso, una firma y la tapen. No sé cómo podemos parar esto porque necesitamos que sí o sí el Estado, el gobierno esté a favor de esto y que vea la realidad. Aunque otros dicen que sí o sí se va a tratar el litio porque dicen que es la única la reserva en el mundo que está quedando. Sí. Dice que en algún momento del mundo se va a explotar. ¿Y qué le dirías? Porque la demanda de baterías, estas empresas son norteamericanas.
yo diría, espera mami, ¿tienes? Ya vamos a terminar. Anda para ti. Anda para ti, mi mensaje sería que, no sé, me da mucha pena esto de que exploten, porque se va a perder todo. Se va a perder el agua. Nuestros animales no sé de qué van a vivir, qué vamos a sembrar. Tendríamos que dejar todo tirado. Y tenemos hijos, yo tengo mi hija, así como muchas familias tienen hijos, y que tienen que vivir todavía y seguir lo que nosotros hacíamos. Queremos seguir viviendo ese tema acá en donde siempre fuimos criados. La batería, no sé, mi opinión, no sé si pueden buscar que no sea de litio, que sea de otro material. Por ejemplo, de que decían que iban a utilizar que sean recargables con el sol, o sea, otras cosas, pero con el litio, ver, suplantar eso que no, mucho menos que se implote acá en Salinas. Entonces, casi todas las personas que entrevistaba pues se quebraban al final, ¿no? Ante la posibilidad de que el agua desaparezca. Y lo otro que es muy importante es que ellos consideran que los salares son seres vivos, o sea, ellos no los ven como no humanos, sino que los ven como seres vivos que están al mismo nivel que ellos y, por ejemplo, te dicen, no, es que si desaparece el salar o se seca, hay ojos de agua a veces en el desierto, literalmente un ojo de agua dulce, que ellos consideran que están vivos, son como otra persona. Es como si a mí me cortaras una mano, un pie, o como si yo me muriera, porque el salar para mí, el volcán, es un familiar, como si estuvieran matando a mi madre o algo así. Entonces yo, al principio, lo digo ahí, las oía como quien oye llover, ¿no? Pensando, bueno, esto está pasando aquí porque hay mineras del litio, están sacando agua, se van a quedar sin agua, pero no pensaba que a mí me pudiera afectar de ninguna manera, porque creo que es un mecanismo de defensa bastante natural, por así decirlo, pensar que el río que se va a secar siempre es otro, o pensar que la montaña que va a quedar destruida está en otra parte, o que este tipo de catástrofes ecológicas suceden en América Latina pero no en España. Y sin embargo, al empezar a pensar eso, me puse, no sé, eso me llevó a pensar en qué sería para mí, qué podría perder yo, y esta es un poco la pregunta que yo les hago a todos ustedes aquí, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué río? ¿Qué montaña? ¿Qué árbol? No se han quemado un montón de árboles ahora mismo, ¿no? ¿Qué significaría eso para mí? Yo no soy indígena, pero ¿cómo puedo aprender algo de lo que ellos me han estado contando que se aplique a mí? Y eso me llevó a pensar en el río, ¿no? Y me empecé a dar cuenta bastante rápido que yo no puedo, como ha dicho Daniel, ¿no? Mi nostalgia, mis recuerdos, mi memoria son absolutamente imposibles sin el río Tormes. O sea, y no es simplemente paisaje, ¿no? No recordamos en el vacío, recordamos con soportes materiales, ¿no? Y a partir de ahí empecé a escribir este relato. Quiero decir algo para que mis padres se queden tranquilos, que es que efectivamente este es un libro híbrido y es un libro también de ficción. Es decir, voy a leer ahora mismo un fragmento. Las personas que aparecen aquí son y no son ellos. La persona que cuenta esta historia es y no soy yo. Algunas cosas son verdad, otras me las he inventado. A veces hay huecos de memoria en el libro, ¿no? Que es un libro que va yendo y viniendo, ¿no? Entre estos salares andinos y este río, ¿no? Y qué puede pasar si seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera, qué le puede pasar al río y qué significaría colectivamente para nosotros. Entonces, eso que hay ahí es un salar, no es nieve, es sal, ¿no? De ahí sale de otros sitios, pero también el líquido. Este es
mi abuelo Pedro, el padre de mi padre. Tenemos de él muy pocas fotos y al principio el libro iba a tener fotos, ¿no? Pero después las fui sacando porque quería, no sé, que si alguien lo lee en Madrid, en Burgos, en Bélgica, no tuviera la referencia directa, sino que se imaginara el río y las cosas. Pero se puede ver ahí, ¿no? El río, un río sano con una buena trucha, no sé, ustedes, aquí hay mucha gente de barco, me imagino, díganme si hay esas truchas ahora o no y por qué, ¿no? Y ahora os voy a leer, a ver si puedo, les voy a leer un fragmento, así empieza el libro, ¿no? El libro va a, como ha dicho Daniel, se puede leer como una novela de formación, o sea, una novela que cuenta el paso de la infancia a la juventud, de la juventud a la adultez, y está estructurado en partes así, ¿no? Y lo que yo hago es tirar de ese hilo de Ariadna, de estas historias, para ver cómo se ha ido constituyendo esta historia, ¿no? Que no se ofenda por las cosas que escribí sobre mi abuela, que yo creo que son bastante tiernas, porque también es y no es mi abuela. Cuenta mi madre que ella no conocía a Fernando Iglesias, el hijo de Pilar. Dice que una mañana su prima Toni, que está aquí delante, pero es y no es ella, le pidió que la acompañara a la Alameda a despertar a Fernando. Mi madre nunca contó si era en julio durante las fiestas de Santiago o en agosto durante las de San Pedro. El caso es que Fernando no había dormido en casa, había entrado sigilosamente en plena madrugada tras una larga noche de verbena y había deshecho la cama ante la mirada comprensiva de la tía Flora, la hermana pobre de su madre, que esto puede o no, claro, sino así. Pilar Iglesias, curtida en el hambre de la dura posguerra española y dueña tras muchos esfuerzos de una mercería que ella llamaba El Comercio en Barco de Ávila, no era una mujer particularmente comprensiva ni con el alboroto de las fiestas ni con los rigores de las resacas, y sobre todo no podía tolerar bajo ningún concepto el despilfarro. Los platos en su casa tenían que quedar no solo totalmente limpios de comida, sino también relucientes a base de limpiarlos con miga de pan. Fernando tenía que llegar a comer a las 2 en punto, como todos los días, menos los domingos que se comía a las 3. Cuenta mi madre que Toni tenía que despertar a Fernando Iglesias, que dormía plácidamente bajo un árbol a la orilla del río. Pero Fernando no despertaba, o no quería despertar, eso nunca estuvo muy claro. Así que ni cortas ni perezosas, mi madre y Toni empezaron a salpicar a Fernando con el agua del río. Fernando despertó abruptamente, agarró sin pensarlo 2 veces a mi madre, a quien nunca antes había visto según el mítico relato, y la tiró al río vestida y todo. Quizá a mi madre le gustó que no le importaran las consecuencias, pero eso solo lo sabe el río. No sé si Fernando, mi padre, llegó a comer a casa ese día a la hora o no. Lo que sí sé es que esta escena, que nunca presencié, me precede y me explica. Sin ella no sería. Si antes de ser somos el deseo de otro, ese deseo otro para mí siempre estará ligado a la memoria del río. A esa mañana de verano que mis ojos nunca vieron y en la que las aguas verde oliva del Tormes conspiraron para que mi madre fuera mi madre y mi padre fuera mi padre. Y es que el murmullo del agua entre las piedras llama a la fertilidad, al deseo y también al olvido. Y luego un día, por sorpresa, por WhatsApp le pregunté a mi tía Toni que cómo se acordaba ella y me dijo, no, si eso no fue así, lo que pasa es que le tiró un vaso de vino a tu madre, no fue en el agua. Y luego llegó a mi casa y me dice mi padre, este libro está lleno de errores. Pero ¿cómo que errores? Sí, porque yo la tiré al agua, pero no fue en la Alameda, fue en la presa. Pero no importa. No. Bueno, esto es un salar andino, ¿no? Así se ve. Y ahora hay otras partes, ¿no? Les voy a leer una parte. Me ha dicho mucha gente que se ha emocionado y que se ha reído mucho con el libro. Voy a leerles un fragmento a ver si ustedes también se ríen y se emocionan, o a ver qué piensan, ¿no? Y este fragmento tiene que ver, aquí hay unos personajes, hay Luis Tomás, Durro y Toño, que son participantes de esta historia, ¿no? Y les voy a poner una imagen aquí de una gente que puede o no
en las fiestas. El ritmo era demoledor. Nos levantábamos en la mañana y nos íbamos a bañar a la presa o a la Alameda y ya aprovechábamos de asearnos entre risas, a menudo trufadas de ese humor escatológico tan español y tan bejarano. Existía una técnica particularmente importante que consistía en cagar debajo del agua en el río y salir nadando en dirección contraria a gran velocidad para que la corriente no te arrojara de vuelta a tu propio zurullo. Era un deporte de alto riesgo porque tenías que huir de tu propio mojón y vigilar que en la huida no terminaras pringado con el de algún colega, porque la dieta de panceta y callos a la madrileña hacía sus estragos en los esfínteres del personaje. En general la operación salía bien y el Tormes se llevaba plácidamente en sus aguas nuestros excrementos sin mayores complicaciones. Materia orgánica, nos justificábamos. Esto pudo haber sido así o no. Solo una vez, el Ayala, a quien también llamábamos el mulo, soltó una ñorda de proporciones descomunales que avanzaba corriente abajo con parsimoniosa lentitud hasta que unos 20 metros más abajo escuchamos a un niño que se estaba bañando en la orilla gritar: ¡Mamá, mamá, mira, una culebra, una culebra! ¡Suelta eso ahora mismo, hijo! ¿No te das cuenta que es caca de alguno de esos gamberros que se están bañando ahí arriba? Ese día tuvimos serios problemas para salir del agua nadando sin ahogarnos en nuestras propias risas. Después de bañarnos, generalmente comíamos. Se hacía olla común, no importaba quién había comprado las cosas, lo que cocinábamos juntos nos lo comíamos juntos. En las tardes íbamos a tomar café a la cueva y veíamos el Tour de Francia en la tele. Ese verano tuvimos la suerte de ver ganar a nuestro paisano, Lali Lupino, su etapa en Luz Ardide, y de celebrarlo enrostrándole el triunfo en la cara al pobre Jean Guillon, un francés que venía de vacaciones aquí con nosotros. Como si él fuese el mismísimo Laurent Fignon, que ese verano o el anterior además había escupido a las cámaras de televisión española. Menos mal que aquellas disputas nacionalistas nunca empañaron nuestra amistad. A media tarde, cuando aflojaba el calor, nos montábamos en el coche y nos íbamos al puente de Tormellas a bañarnos. Allí los de Béjar empezamos a hacernos todos amigos de la gente de barco, de la pandilla de las MOP, pero también de Luisín, de Pedro, José Luis, Cristina y otros veraneantes y locales del pueblo. El agua de la garganta de los caballeros estaba helada incluso en pleno verano, porque bajaba directamente de las montañas circundantes con el deshielo de sus últimos neveros. Sus aguas verde esmeralda mataban la última somnolencia de la siesta y te daban la energía y el tono muscular que necesitabas para después jugar al baloncesto. Una de las veces que saltábamos desde una de las rocas al agua, entre gritos, noté que Javi, el pollo, salía con los labios morados del agua y con el gesto cansado. Salimos los dos del agua y nos sentamos a secarnos en una de las piedras del río. ¿Estás bien, tío? Tienes las piernas un poco moradas. Sí, estoy de puta madre, me dijo. Es que el agua está fría de cojones, terció el título. O no, no se sabe si era él o no. Bueno, además a veces se me ponen moradas las piernas porque tengo un pequeño problema de corazón. No jodas, tío, que no te tienes un problema de corazón. Sí, es una pequeña anomalía de nacimiento, pero vamos, que no pasa nada. Pero puedes hacer deporte y eso, preguntó el Tito. Que sí, joder, si me ha dicho Romero, el cardiólogo, que puedo jugar al baloncesto hasta que camine con bastón como los viejos de la merendera. Mientras nos decía eso, en el borde de una piedra, el Pituro le pegó un empujón al pollo y lo tiró de vuelta a las aguas heladas de Tormellas. A las 7 de la tarde empezaba el torneo de baloncesto que se celebraba en las canchas de las escuelas públicas de Barco. Voy a saltar la última parte de esta vez, que era su novia de entonces. Por el camino me eché una bronca tremenda. El fin de semana anterior yo me había dado una borrachera de las que hacen afición y me había metido en una pelea con un candelario. No me acordaba de nada. Solo a medida que él me regañaba, me iba acordando de que Javi le había agarrado la muñeca al fulano justo cuando me iba a clavar una navaja en el estómago. Se te da mucho la pinza, tío, no te puedes coger esos pelos. Si no llevo a estar ahí, sería una gordísima. Al ver mi cara tristona y antes de despedirse de mí, me dijo: de todas maneras no te pongo en la cabeza, estas son cosas que pasan. Regresé caminando lentamente y lleno de culpa al colegio mayor donde me quedaba. A la mañana siguiente estaba repasando unos apuntes porque tenía un examen de historia por la tarde. Cuando sonó el timbre de la habitación, cuando sonaba el timbre había que salir a una cabina del pasillo y el conserje le pasaba la llamada, era mi madre. Dijo que tu amigo Javi, el pollo, que se ha puesto muy malo, ahí no sé cómo decírtelo, que estaba jugando un partido de baloncesto, se ha desplomado y se ha matado. Solté el teléfono en el suelo y pegué un alarido como nunca en la vida. Digo, Dios, ¿por qué? Fue un desgarro tan fuerte y tan imprevisto
hijo, siento que te haya tocado enfrentarte a la muerte tan joven. Colgué el teléfono y ya no pude estudiar más. No sé de dónde saqué fuerzas para ir al examen de historia de la tarde. Mis padres me decían que no fuera, pero a mí se me ocurrió que tenía que sacar fuerzas de flaqueza y dedicárselo al pollo. Pero no le podía devolver la vida, pero al menos podía dedicarle ese esfuerzo. Cuando terminé el examen, mis padres me llevaron a Beja de vuelta en coche. Al llegar al tanatorio del barrio de la Antigua, sin abrir la puerta del coche, vinieron todos los amigos a abrazarme. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a Elena con los ojos hinchados de llorar y totalmente destruida. Entré en el tanatorio. Al verme, su madre pegó un alarido, me abracé a ella y la dejé llorar en mi hombro mientras me decían entre sollozos: tú eras su amigo, su mejor amigo. Cuando vi a César, su padre, agarrándose la cabeza, sentado en una silla al lado del ataúd, ya no pude más. Me vine abajo. En ese momento, don Paco, el cura de los salesianos, que le había dado la comunión a Javi, me abrazó y me dijo: llora, llora tranquilo. No creo en la religión organizada, pero le agradezco mucho a ese cura haberme dado ese abrazo tan contenedor. Después supimos que Javi tenía estenosis aórtica. Su diagnóstico fue una negligencia médica. La válvula que cierra el ventrículo y la aorta izquierda se estaba dañada. Hubiera necesitado una operación y desde luego no pone su cuerpo al esfuerzo físico que requería un partido de baloncesto. De todas maneras, se murió haciendo lo que más le gustaba hacer. Fue un 19 de abril de 1991. Eran las fiestas de la Escuela de Ingeniería en Beja. Parece que encestó y cuando bajaba a defender colapsó y ya nunca pudieron despertarlo. Ese verano volvimos todos a acampar a Barca. Ganamos el trofeo de baloncesto a los Litrines 2 veces y te lo dedicamos a ti, Javi. Yo jugué con el número 15 a la espalda por el campeonato. Cada vez que veía a Elena en la verbena de Barco, nuestras miradas se entristecían ineludiblemente. A Elena no la he vuelto a ver desde hace muchos años, pero cada vez que vuelvo a Barco y contemplo mi cara, cada vez más ajada, en las aguas del Tormes, me acuerdo de ese verano que fuimos jóvenes y felices. Quizás te sonrías al saber que hoy es día 19 desde entonces y que no hay ningún 19 de abril en el que no me acuerde de ti. Y bueno, faltan, como dijo Daniel, no sé si va a llegar al final, 3, y la parte que concierne al río es esta, ¿no? Que para mí estos 3 amigos que perdimos aquí, que con nosotros en el río, ¿no? Rodolfo, Javi y Tito, no han desaparecido, viven en el fondo del río, en la memoria del agua, porque nuestro río es la sangre, la vida, el tiempo y la muerte. Para mí eso es el río. Y por último, ya voy cerrando para no dar mucho la turra, hay partes del libro que son más ensayísticas, ¿no? Y en particular lo que quería, lo último que quiero leer es, a medida que yo iba escribiendo el libro, también hay, como yo soy profesor, ya lo he dicho, pues hay una parte que es un poco más ensayística e investigativa. Me puse en contacto con un profesor de la Universidad de Salamanca, un geógrafo que estudia los cambios climáticos aquí en la región, para preguntarle si efectivamente el río estaba en riesgo de desaparecer o cuál sería el futuro del río, ¿no? Y les voy a leer, estos sí son literales, los emails que intercambié con él sobre la salud del río para que ustedes lo tengan en cuenta. Se llama Antonio Ceballos, que además me hace mucha gracia porque tengo un amigo que se llama Antonio Ceballos, pero este es Ceballos. Hola Antonio, me mandó unos artículos para leer. Muchas gracias por los artículos que he leído con gran detalle y creo haber entendido. Hasta donde puede entender una persona no especializada en estos temas, particularmente la cuestión más estadística. Me llama mucho la atención lo de las altas precipitaciones en la Sierra de Gredos. Si no es abusar, me gustaría hacerte una pregunta de seguimiento. Entiendo que lo que arroja vuestra investigación y lo que yo leo es que hay más precipitaciones de lluvia, menos precipitaciones de nieve en las cimas, un descenso del caudal en el Alto Tormes y un descenso de la pluviometría en los meses de marzo y abril en los valles, que es cuando solía llover y el río recibía los caudales del deshielo. ¿Es así? Y si es así, ¿cuáles serían las consecuencias a corto, medio y largo plazo? ¿Podríamos ver periodos de alternancias extremas de sequía y trombas de agua? ¿Se pueden secar zonas del río en una temporada y desbordarse en otras?
¿Hay modelos que puedan predecir eso? Te lo pregunto porque algunos ríos de montaña aquí en el norte de California están muy tocados. Tienen eutrofía, algas invasoras, periodos de sequía muy largos y luego desbordes. Sé que no tienes una bola de cristal, pero me da curiosidad saber qué piensas. Saludos y gracias otra vez por tu ayuda y por los trabajos. Y esto es lo que contesto. Una mayor irregularidad inter e intraanual y una mayor frecuencia de años secos sobre los húmedos. En el caso de las precipitaciones sólidas, nieve, su ocurrencia temporal se está reduciendo al periodo diciembre-marzo y la persistencia del manto de nieve en meses como mayo y junio cada vez es más residual porque nieva menos y las temperaturas están subiendo. Si estos procesos los asociamos al caudal circulante por el cauce del Tormes, todo apunta, y ya lo estamos viendo, a una menor producción de agua y a un cambio en el régimen del río. La demanda evapotranspirativa de la cuenca cada vez es mayor debido al aumento de la vegetación, precipitaciones más bajas y temperaturas más altas. Por otro lado, el papel de la alimentación del caudal por parte de la fusión nival primaveral cada vez es menos importante. Todo ello apunta a un mayor estiaje del río y a la posibilidad real de que el agua circulante en los meses de agosto y septiembre sea muy poca, incluso residual, en años anómalamente secos. Estas situaciones, que cada vez serán más frecuentes, paradójicamente contrastarán con eventos extremos de gran intensidad pluviométrica y crecidas puntuales. Con toda la prudencia es lo que te puedo contar. Entonces, bueno, eso es lo que hay, lo podemos discutir colectivamente, y lo que yo trato de hacer no es asustar a nadie. Por ejemplo, hoy hemos estado ahí y ahí ya no hay agua, porque el río ha crecido. El charco del Molino no existe, que está bien, el que está aquí en la portada del libro. Esto ya no existe, ahí ya no se puede bañar. Hay piedras porque el río ha venido con una crecida muy fuerte y lo ha hecho desaparecer. Y no se trata de asustar a nadie. En Madrid presenté el libro y le dijo, bueno, el río ya se ha secado, como ya no existe, no, todos vemos que el río está ahí, ¿no? El problema es que a veces se nos confunde nuestra nostalgia con la posibilidad real de que el río desaparezca o enferme, ¿no? La pregunta que yo les hago, y aquí es donde más sentido tiene hacerla, entre otros lugares, es ¿qué verán nuestros ojos cuando los nuestros no puedan mirar el río? ¿Cómo vamos a transmitir nuestra memoria intergeneracional de abuelos a hijos, de abuelos a nietos, si el río no está ahí? Podemos seguir recordando, como yo lo he hecho aquí, si el río no está ahí o no está ahí como lo hemos conocido hasta ahora. Muchas gracias. Ya llevamos unos años que, bueno, siempre a finales de agosto y septiembre es una regadera, o sea, es que no llega agua. Lo que no es entendible es que, como no, con todos los ríos que pasan por aquí, como no hay una retención para esos momentos de poca agua. Es que es muy poca agua la que corre, pues a lo mejor hasta libre o más. Entonces está claro que este año ha sido maravilloso. Después de muchos años hemos tenido neveros hasta en julio. Pequeñitos, ¿verdad? Todavía queda en la Sierra de Arnau. Pues mira, todavía, pero eso es anormal por el calor que ha hecho, ¿verdad? Algo que yo aprendí mirando lo que pasa en los salares es los cambios, bueno, porque ya me lo han dicho. Es fácil engañarse con el año nuevo bueno y pensar que no pasa nada, pero luego viene uno malo. ¿Me entienden? Y cuando se cruza ese umbral, ya no hay vuelta atrás, ¿no? No es reversible, no sé cómo más decirlo. Puedes retener el agua, ¿no? Pero yo les invitaría a hacerse otras preguntas, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Ir en coche a todas partes o preservar el río? Tampoco se trata de elecciones individuales. Yo también tengo coche, vivo en California, no puedo no tener coche. ¿Se entiende? Esa es como la parte más positiva. Sí, hay otras. Sí, yo quería hacer una observación y es que yo me he criado en el río, en este río, este es mi río, y no solo he observado el cambio de caudal, sino el cambio de la fauna, de la flora del río. Yo recuerdo cuando era un
crío que iba a pescar unas truchas, unas bogas, que levantabas una piedra y salían un montón de insectos que podías utilizar en el anzuelo para pescar. Ahora mismo, cuando levantas una piedra, un montón de piedras, realmente encuentran muy pocos seres vivos. Y ese es, para mí, el gran drama del río Tormes, como de otros ríos, claro. Muchas gracias por la observación, que me hubiera gustado escuchar, porque lo hubiera incorporado directamente. Yo no vengo con tanta frecuencia y no lo he podido observar. Eso es algo que también hay mucho para aprender de estas culturas andinas. Es algo que ellos llaman radical interconectividad. Es decir, que cuando falta agua, no solo falta, como está diciendo muy bien, eso tiene efectos en la fauna, en la flora, en los árboles. No rompes solo una cosa, sino que rompes una cadena de interdependencia, ¿no? Que tiene que ver con la vida, que al final es el río como ser vivo, ¿no? Que alimenta y hace posible esa estructura, los insectos, las bogas, las truchas, la culebra, no sé si hay, cuántas hay, etc. ¿Otros comentarios? Yo decirle que el libro me ha encantado. El libro me ha encantado. Me he reído con él y me ha recordado. A ver, leo. Decirle que el libro me ha encantado. Espera, leo. Ahora leo. Me he reído con él, por eso, porque me ha hecho recordar a mis padres palabras y dichos que les oía yo a ellos. Pues muchas gracias. Sí, solo eso. Gracias. A ver, todos. Yo quería preguntar qué es que le decía a mis padres. si hay algo que se pueda hacer o... Daría micro. Micro. Acércalo. La boca. Acércalo. Acércate solo. Vale. Que si se puede hacer algo o simplemente esperar que los acontecimientos de los santos de Lima y toda esta historia vengan. Claro que se puede hacer. Es antes que desaparezca. A ver, lo normal ahora es que empecemos, bueno, pues el auto eléctrico, bueno, eso tiene otras consecuencias, o no, a ver, ¿cómo explico? Las decisiones individuales son importantes, ¿no? O sea, cuánta energía consumimos, pero es un problema estructural y global. Y en mi opinión, esto ya es muy personal, el problema es que es más fácil imaginarse el final del planeta que el final del capitalismo, entendiendo por esto que la lógica de los beneficios es más importante que la salud de los ríos o de los bosques. ¿Qué se puede hacer? Hay que tomar conciencia, hay que presionar a los políticos y el problema que tenemos es que nuestro consumo en general y el consumo de energía en particular tiene una tendencia exponencial e infinita, ¿no? Hay que crecer económicamente. Lo que tendríamos que hacer es consumir energía y materiales del planeta de acuerdo con, o sea, reducir la esfera del consumo, de crecer y consumir lo que el planeta nos permite consumir. En el norte global, si todo el mundo consumiera el ritmo que se consume en Estados Unidos, harían falta 5 planetas de materiales. La solución de nuestras élites políticas y financieras, ¿cuál es? Ir a la Luna, como Elon Musk propone, ¿no? O ir a Marte y poner ahí servidores, están poniendo servidores. Entonces, hay que organizarse colectivamente, tener conciencia de que esto no es un problema ni de izquierdas ni de derechas, sino de nuestra supervivencia como especie dentro del planeta y empezar a pedir soluciones reales que tengan que ver con ajustar nuestro consumo de energía con las condiciones materiales y físicas del planeta. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor es muy abstracto todavía. Pues que es mucho más importante desarrollar una red de transporte público que todo el mundo cambie el coche de gasolina por uno eléctrico. Por ejemplo, si hay cosas concretas como esas. O que habría que prohibir que los multimillonarios viajen en jet privado por todo el planeta cuando les dé la gana. O que sería muy bueno que en vez de traer naranjas de Florida o de Israel,
de Israel, por supuesto, en este momento menos que nunca, consumir lo local, ¿no? Consumir, no sé, yo no sé cómo sea aquí, pero por ejemplo, uno puede entrar a un supermercado en California y puede comprar fresas todo el año. Eso es petróleo, porque las fresas antes eran en primavera, las manzanas en otoño, ¿no? Respetar lo que estaba diciendo aquí este señor, los ritmos, adaptarnos o readaptarnos a los ritmos reales de la naturaleza, respetando los límites físicos del planeta. Y eso hay que hacerlo colectivamente. Y hay que hacerlo por encima de afiliaciones políticas. Cuando te vayas en el río, da igual si eres de derecha, de izquierda, de centro, blanco, negro, latino, da lo mismo, ¿no? El río es el río para todos igual y por lo tanto es algo común. Ni siquiera es un espacio público, es un espacio común. Yo me acuerdo cuando a uno de Madrid se le ocurrió decir que no podíamos bajar al río porque montó un chale ahí y le hicieron mierda a la pared del chale y todo el mundo bajaba al río porque el río es de todas y todos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con vivir de acuerdo a los límites físicos del planeta. Y me imagino que hay gente que empezará a decir, bueno, yo no quiero volver a la Edad Media, quiero ponerle ahí algo. No se trata de eso. O sea, hay estudios ya que prueban que se trataría de una reducción bastante modesta, ¿no? O sea, que tampoco hay que ir a vivir a una cueva con una hoguera. Se puede, pero hay que poner por delante la lógica del planeta, la lógica de la salud de los ríos, por encima de la lógica de los beneficios privados. Antes dijiste que no se puede hacer una empresa. Tengo entendido, me corrigen ustedes, que es por Iberdrola, porque Iberdrola tiene la central nuclear, la central eléctrica ahí en el pantano de Santa Teresa y necesitan el flujo de agua. Pero cuando no les conviene, tengo entendido también que abren las represas y tiran el agua. ¿Y por qué tiran el agua? Porque es más importante que Iberdrola tenga beneficios que conservar el agua del río. Así lo veo yo, pero si ustedes no lo ven así, pues lo discutimos. Mira, yo es una abogada. Son muy importantes. Y la pregunta que yo les hago es, está lo de sacar cosas, envenenar el río, pero también parecería que colectivamente, en los pueblos de la Ribera Alta del Tormes, pensamos que el río no es una cosa. Porque si no, no hubiéramos puesto... El Cristo contaría otras historias, pero cuenta la historia del agua. El nombre del pueblo cuenta la historia del agua. El agua es vida, sin el agua no hay vida, sin el agua no hay judías, sin el agua no hay truchas, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que recordarnos que tenemos otra relación con el río. Mi padre que está aquí va a hacer crucigramas ahí a los cotriles y dice que habla con el río, ahora lo va a negar todo, pero eso le dijo una vez a mi mujer y mi hija. ¿Y por qué habla con el río? Pues si hablan con el río es porque el río no es una cosa. Y todos estos pueblos andinos hablan con el agua. Y nosotros nos hemos acostumbrado a pensar, oye, qué atrasados, hablan con el agua y piensan que la tierra es una madre. Pues parece que no están tan atrasados, que a lo mejor debería. Lo que yo estoy tratando de hacer es invitarles a que escuchemos otros mundos que habitan este planeta con nosotros, a ver qué podemos aprender y que recordemos cómo es nuestra relación con el río. Para mí el río no solo es un lugar en el que tengo memorias, es también eso, sino es un ser vivo sin el que no puedo recordar, ¿no? Y eso necesariamente creo que te va a llevar a que recuperemos nuestra educación cívica del río, a no envenenar el río, a no manejar truchas, a no sacar truchas cuando no hay que sacarlas, ¿no? A respetar ese ciclo, ¿no? Eso es lo que creo que quería decir. Ana, ¿quieres decir algo? Es que se me olvidan las cosas, oye. Mira, yo voy a comentar una cosa. La historia comparativa con muy interesante. La pregunta era porque mi desconocimiento de cómo el proceso de obtención del litio en estos salares, entiendo que supone la utilización de mucha agua, o cuál es ese proceso que hace que desaparezca el agua en estos valles andinos. Curiosamente el litio que es para la batería es de los diferentes. Sí, esa es la contradicción. Vale. A ver, voy a contestarlas. Bueno, enfatizar de nuevo, gracias a Daniel por venir, por todas las referencias literarias. Además, él me dijo que quería venir de público y le dije de ninguna manera, si viene te va a tocar hablar. Y la verdad es que me alegro mucho de haberle forzado, entre comillas, a hacerlo y de que haya puesto el libro en conexión
Con respecto a lo del litio, hay dos maneras. Hay litio en roca, que es mucho más difícil de sacar y más caro, y el de los salares. El de los salares lo que hacen es perforar la muestra del salar. Hay que bajar, depende de donde esté, y subir una salmuera que tiene varios minerales. A veces magnesio, litio, bórax, ¿no? Y los ponen en piscinas gigantes. O sea, sale el agua con la sal y son piscinas que es del tamaño del estadio de fútbol, ¿no? Se secan porque hay mucha, o sea, el sol, hay mucho calor ahí. Se secan y a veces también hay que inyectar distintas sustancias químicas para separar el litio del magnesio y hacer carbonato de litio de alto grado, que es lo que va en las baterías. Como sacas todo de abajo, o sea, son una señora que no sé si ha visto los ojos aymaras que son así como redondos, me dijo, el salar es como un gorro al revés. Lo que tiene volcanes, ¿no? A 5.000, 6.000, 7.000 metros, que tienen nieve cada vez menos, pero ese agua escurre hacia abajo, hacia el salar. Si tú sacas un montón de salmuera para sacar el litio y separarlo del magnesio y las secas, vas perdiendo agua de los acuíferos. Entonces, la pelea de las comunidades, las mineras dicen, no, solo sacamos de aquí, eso no, porque son espacios muy grandes. Si yo saco mucha agua en este punto del salar, eso no va a afectarte a 20 kilómetros. Y las comunidades dicen, no, el salar es un ser vivo, está interconectado, si tú sacas miles de millones de litros de agua de este lado, al final te vas a cargar todos los acuíferos porque están interconectados y vas a sacar el lugar. Y en Atacama, en Chile, que es donde se ha sacado litio durante más tiempo, ya está empezando a pasar, ¿no? Que están viendo cómo hay algunas que están desapareciendo, y bueno, la gente en Chile que lo sabe, cuando se debaten en Chile como país, en televisión, la cuestión es sacar cuanto más rápido para utilizar la ventana de oportunidad en el mercado nacional y que se hagan baterías de perder el litio y con eso, bueno, generar riqueza. Y el debate es si la riqueza se queda en manos de las compañías mineras o se va a distribuir entre la gente, pero no discuten si y cuánto se puede sacar y con qué consecuencias. Con respecto a tu pregunta, bueno, ya sé que estoy aquí subido porque estoy todo el tiempo, pero yo te devolvería la pregunta, les devolvería la pregunta a todos ustedes que viven aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Cómo hay que manejar la cantidad de turismo? Prohibir cosas suele ser algo feo, pero bueno, a lo mejor hay que limitar, ¿no? Me imagino que mucha gente vive del turismo, es legítimo, ¿no? No sé, yo creo que lo que creo que tenemos que hacer colectivamente es pensar qué hay que hacer y qué es lo importante, ¿no? Yo puedo decir una cosa, pero yo creo que todo el mundo tiene que decir cosas, ¿no? Que no es una cosa, mucho menos yo que ni vivo aquí ni nada, venga a decir qué hay que hacer, ¿no? Pero evidentemente el impacto del turismo es otro impacto que hay que pensar, ¿no? Y que creo que están muy bien los políticos, pero creo que tiene que venir de la sociedad civil, ¿no? De la gente del pueblo organizada, que diga, y luego a nivel macro, nacional, internacional, etc. Yo diría que tenemos una piscina maravillosa, en un sitio maravilloso, pero yo me he criado en el río y a mí la piscina no me tira nada, me tira el río. Pero no estamos dando el uso a esa piscina que es maravillosa. Lo que pasa es eso, que los que estamos acostumbrados a nuestro río, pues le machacamos y no lo vamos a la piscina. Eso también es cierto. Pues eso tenéis que pensar colectivamente. Me parece si un par de preguntas más, o si las hay, o terminamos aquí. Yo no soy de aquí, porque todo el mundo de aquí, yo soy de Madrid. No sé si me oye. Sí, yo te oigo. Cuando yo tengo 71 años, cuando tenía 10, estudiamos, hay 3.000 millones de habitantes. Y ahora hay 8.000. Tampoco han pasado 60 años, y se mueven mucho más. Los 8.000 de ahora que son más ricos y consumen más. La verdad que es difícil, es un reto, pero el mundo tendrá que sobrevivir. Y bueno, esa pregunta, claro, vosotros tenéis un río que es un aristócrata, de todos, en España. Pero cuando uno viaja por España, yo viajo, viendo sitios, hay montones de ríos que han desaparecido, montones. Y aquí cerca algunos, que hay por lo cerca y dicen, no, es que aquí antes había un río, ya no hay. Había un río y ya no hay. Y quedan, es que los ojos no estarán para verlo. Cuando desaparece un río, y yo en el norte de Castilla, ríos pequeños,
sin presa, que han desaparecido. De nuestros mayores nos contaban, aquí había un río y pescábamos cangrejos, truchas, y ahora vas, no hay río, porque el riego...